cunde sobre todo en Europa. En los Estados Unidos están sucediendo cosas también muy lamentables y conmovedoras todos los días. Eventos violentos, ciertamente, relacionados con la situación política y social de los Estados Unidos actuales, que es bastante crítica, ¿no? Hemos visto en estos últimos días, bueno, la celebración de las convenciones nacionales de los partidos republicanos y demócratas que, como se esperaba, bueno, proclamaron como candidatos a Donald Trump y a Hillary Clinton. Y bueno, nos luce... A pesar de los chaparrones. Sí, pero es un proceso político un poco inusual en los Estados Unidos. Estaba viendo que los partidarios de Sanders insiste ahora en llamar a sus seguidores a que respalden a Clinton. Muchos seguidores de Sanders se niegan a respaldar a Hillary. Pero déjame decirte, eso tiene un costo político para la señora Clinton, porque recordemos que Bernie Sanders es un hombre más lanzado hacia la izquierda del Partido Demócrata, y la señora Clinton es una persona más lanzada hacia la derecha, ¿no? Centro derecha del Partido Demócrata. Y digo que tiene un costo político porque este apoyo incondicional de Sanders debe tener algunas implicaciones en claro, futuro. No es tan incondicional, no creo yo que sea tan incondicional. Así ¿no? es, eso es. Sí, no, por supuesto, y de hecho la participación de Sanders en el proceso interno político del Partido Demócrata obligó a hablar, a considerar temas que estaban fuera del debate, temas sociales, temas del empleo, tema incluso internacional, tema de la desigualdad creciente de distribución de la riqueza. Y no solamente eso, Gilberto, estamos viendo a un Donald Trump totalmente populista que está poniendo el dedo en la llaga en muchos de los problemas fundamentales de los Estados Unidos, y se te olvidó decir que los Estados Unidos estaban en crisis, y esto obliga a un cambio de posición también, o a colocarse por lo menos una máscara a los miembros del Partido Demócrata, y esta nueva disposición ante algunos problemas que no se estaban tocando, sobre todo entre los miembros de campaña de la señora Clinton, ¿no? Sí, no, por eso es que nos luce sumamente interesante el proceso político norteamericano, a pesar de que, bueno, finalmente ya han sido dominados las convenciones y las candidaturas sean las que son, porque el mismo proceso obligó a hablar de temas que de otra manera hubieran pasado ignorados. Por ejemplo, el tema sobre el cual colocó, como acaba de decir José Jesús Villa-Pelayo, el dedo en la llaga del candidato Trump, por ejemplo, el de los tratados de comercio internacional, el Tratado Pacífico y el Tratado Atlántico, que como es bien sabido, las grandes corporaciones, el mundo, lo que se da a llamar ahora no solamente complejo militar e industrial, sino también financiero, insiste tanto y está tan interesado en un tratado de libre comercio de los Estados Unidos con Europa y un tratado de libre comercio de los Estados Unidos y sus países aliados con los países del Pacífico, sobre todo basados Trump es un nacionalista ultranza. Tan ultranza es que ha denunciado como ampliamente perjudiciales a los intereses nacionales de Estados Unidos estos tratados, como denunció también como perjudicial a los intereses nacionales de los Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá, algo que ya en funciones, ya en marcha desde hace tiempo. Y algo que me llama la atención, si bien Trump es un hombre conservador del Partido Republicano, es también un hombre que no está vinculado, por lo menos aparentemente, como lo vimos en el caso del presidente Bush, con los sectores religiosos conservadores, no, tanto en el norte como era el caso de Ted Cruz. Así es que es bastante interesante la posición, más bien laica, muy laica en relación con, por ejemplo, el expresidente Bush, y esa desvinculación con los grupos religiosos. Me imagino que en algún momento irán a vincularse en la hipótesis de un triunfo de Donald Trump, pero este ultranacionalismo de Trump
para muchos es peligroso, para otros parece profundamente necesario en los Estados Unidos, e incluso hay quienes ven en Trump un verdadero salvador de la nacionalidad estadounidense. Bueno, de hecho eso es su lema de campaña, hacer a los Estados Unidos grandes de nuevo, ¿no? Así es. Pero su apelación realmente al pueblo norteamericano, sobre todo a los trabajadores, es restaurar los puestos. Es una cosa tan simple como la restauración de los puestos de trabajo, que por efecto de estos tratados de libre comercio y otras liberalizaciones, se habían ido de Estados Unidos. Han migrado millones de puestos de trabajo. Se calcula que unos 20 millones de puestos de trabajo recientemente se han ido. Y empresas también han cerrado centenares de miles de empresas en los Estados Unidos porque migran por razones de impuestos, claro, o por razones de buscar trabajadores más baratos a diferentes partes del mundo. Eso es un fenómeno ya muy conocido. Sí, incluso maquilas en México, sí, tantas otras cosas que los permiten estos tratados de libre comercio. Entonces eso es lo que Trump dice, bueno, pero entonces estamos favoreciendo los intereses de estas empresas, pero estamos perjudicando los intereses nacionales del pueblo de los Estados Unidos y del pueblo de los Estados Unidos. Y con este discurso que algunos llaman populista, pues por supuesto no deja de conquistar el favor. Pero Gilberto, es demagógico, es populista. Bueno, demagógico si es que él desde el principio no se propone cumplirlo, porque la gran pregunta es esa que encierra ese comentario tuyo, José Jesús, porque lo que mucha gente se pregunta es, bueno, él dice todas estas cosas, pero cuando llegue al poder en los Estados Unidos como presidente, ¿va a ser capaz realmente de llevar adelante un programa político, en este caso de políticas económicas, que ignore los intereses de las grandes corporaciones? ¿Tiene la fuerza política y el apoyo suficiente como para llevar adelante este programa? Tiene una fuerza que es, digamos, no sé cómo llamarlo, la fuerza X, que no sabemos cuál es un interrogante. Esa fuerza es un poco, yo no lo llamaría locura, ¿no? Pero está cercano a algunos. No, pero bueno, está bien, pero vamos a decirlo como usualmente lo decimos la gente común, lo dejarán, lo van a dejar. Lo van a dejar completar su locura, por ejemplo, de evitar que se firmen los tratados de libre comercio. Hay demasiados intereses. Bueno, yo creo que para evitar que Donald Trump... Los grandes bancos, las grandes corporaciones mundiales, eso es un tema vital. Sí, pero yo creo que para evitar que Donald Trump ejecute lo que ha planificado, tendrían que matarlo. Porque la verdad es que este hombre se las trae, ¿no? En cuanto a sus ideas, a su accionar, a su lenguaje. El lenguaje de Trump es importante, Gilberto. Claro, porque nos habla muchísimo de él, ¿no? Así es que no sé al final qué pasará, si se podrá imponer esta nueva doctrina de política exterior estadounidense, cuánto puede desvincularse Trump de la política exterior estadounidense ya establecida, ya insertada, digamos, como doctrina de los neoconservadores cabalistas, que está en plena ejecución en el mundo. No sabemos, estoy de acuerdo con Gilberto, cómo irá a deslastrarse Trump de esta herencia, de este legado y de esta actualidad, ¿no? Sí, porque es un mundo, como hemos dicho desde el principio del programa de hoy, sumamente peligroso, dominado por la violencia, dominado por la tendencia a que cada vez haya más pobreza y desigualdad, que cada vez se intente, se ignore la necesidad de preservar al planeta, cada vez más se percibe una insensibilidad frente a la destrucción progresiva de la naturaleza, de la vida en el planeta, del proceso de la pobreza y del proceso de la violencia. Si Donald Trump eventualmente llega a ser presidente de los Estados Unidos, es el mundo con el que se va a encontrar. Y parece que Trump, hay una discusión muy grande ahora. Trump parece que en las primeras encuestas nacionales, no sé si de la cadena Fox o de Gallup, tiene 2 o 3 puntos de ventaja sobre la señora Trump. Y no nos parece extraño, sobre la señora Clinton, perdón, Donald Trump sobre la señora Clinton tiene 2 o 3 puntos de ventaja en las encuestas actuales, ¿no? Que es bastante.
Que es bastante, sobre todo teniendo en cuenta que a nuestro juicio la señora Clinton es mucho más vulnerable. ¿Qué es lo que no se ha dicho de Trump? Ya Trump ha recibido todos los golpes. Aparentemente, Trump ha recibido todas las vulnerable, Gilberto. Bueno, vulnerable en cuanto a que hay puntos muy concretos que Trump, que tiene una lengua despiadada, por cierto, puede atacar, ¿no? Desde el caso famoso de los correos electrónicos mal usados por la señora Clinton, los casos bueno, que vienen desde la época lejana del presidente Clinton de especulaciones financieras, la debilidad en política exterior que mostró el gobierno de Obama, del cual la señora Clinton fue secretaria de Estado. Tiene muchos puntos vulnerables, ¿no? En cambio, Trump ha recibido todas las trompadas posibles, Gilberto, Trump es un hombre de negocio. Sí, pero es un hombre de negocio creo que ha demostrado va a tener mucha eficacia en el campo del debate político. Por supuesto, pero quiero decir que como hombre de negocio, probablemente su idea sea traer o unir a los Estados Unidos en nombre de una nueva forma de desarrollo. Cuando él habla de la grandeza, de renovar la grandeza de los Estados Unidos, creo que está pensando en sacar a los Estados Unidos, al ejército estadounidense, los grandes conflictos mundiales. Sí, de hecho lo ha dicho así claramente, inclusive porque está en tela de juicio a la OTAN. Ha dicho que va a intentar una aproximación con Rusia, con el presidente Putin, a quien ha dicho admirar, y cosas así, ¿no? Que son bastante heterodoxas, ¿no? No, son nacionalismos que se tocan, ¿no? Sí. Ahora, hay un lado muy oscuro, de todas maneras, de la política Trump, que es el que tiene que ver con su demagogia o su prédica abiertamente antimexicana, antilatina, antimusulmana, porque las palabras, como suele decir José Jesús, y lo he repetido en el programa de hoy, son sumamente importantes. No es lo mismo decir, bueno, estamos contra el terrorismo, que algunas veces yo tengo la impresión de que hay algo de show en Trump, porque si hay alguien, Gilberto, que tiene vinculaciones profundas con Latinoamérica, si hay alguien que tiene vinculaciones profundas con el pueblo mexicano, con el pueblo latinoamericano, es Trump. Sí, no, sin duda. Pero por supuesto que hay show, y la política norteamericana en buena medida es más, de hecho, todas estas primeras declaraciones de Trump lo lanzaron al estrellato político. Sí, pero no son nada ingenuas estas afirmaciones, esta insistencia, por ejemplo, en el tema del muro, que llega a ser dramático a veces y llega a ser hasta cómico. Recordemos la polémica con el expresidente mexicano Vicente Fox. Estos dirigentes mexicanos como Fox, bueno, no les cuesta nada convertirse en detractores de un hombre como Donald Trump. Con eso también hacen a su vez demagogia, ¿no? Claro. Pero lo que hizo Trump fue burlarse bastante de Fox. Fox entonces hicieron una polémica ahí un poco ridícula sobre el tema del muro. No, que sí lo construyes, no, que tú no lo construyes. A que no lo construyes voy, no, sí, yo voy a construirlo. Al final Fox va a colocar un ladrillo más. Entonces Fox, que no fue otra cosa que un traidor a la causa de nuestra América Latina y Caribeña, recordemos por ejemplo su triste participación en ocasión de la reunión de Mar del Plata, hubo que derrotar a Fox, que prácticamente quería regalar al continente. Era el representante de los Estados Unidos, el embajador. Sí, que era el embajador y el aliado fundamental de Bush, y fue derrotado. Entonces ahora aparece como un gran campeón del nacionalismo mexicano, porque dice que no, que el muro es un muro de la vergüenza. Sí, el muro es un muro de la vergüenza, y esa idea de Trump no solamente es ridícula, sino que es agresiva y denota esa calidad de un hombre que hace demagogia con esas cosas, y que además se permite prácticamente ofender a toda una, no solamente una nacionalidad como la mexicana, sino pero eso le rinde beneficios en términos de demagogia frente a los ciudadanos de los Estados Unidos, que es el mismo tipo de demagogia que se hace en Europa ciertos grupos de la derecha o de la ultraderecha, acusando a los migrantes de todos los males de la sociedad. ¿Recuerdas? Es la doctrina Huntington, por cierto. Sí. El choque de civilizaciones. Ajá. No sé si recuerdas un libro, no recuerdo exactamente
el título de el autor. Pero un libro norteamericano, un libro europeo. Sí, es un libro en el que se vindica la existencia del Estado Nacional. Es un libro escrito precisamente por este profesor que escribió sobre el fin de la historia y Fukuyama. Francis Fukuyama. Es de Fukuyama, es de japonés Francis norteamericano Francis Fukuyama. El profesor Fukuyama, en el que él, de una forma extraña, comienza a vindicar la existencia del Estado Nacional. Sí, eso es sumamente interesante porque recordemos que todo el final del siglo XX estuvo marcado por una propaganda intensísima de parte de los círculos del poder sobre la disolución del Estado. No lo decían muchas veces abiertamente, pero la tendencia anarcocapitalista era a desenfatizar el papel del Estado y enfatizar entonces el papel en las políticas públicas del mercado, de las empresas, minimizar el Estado, el mínimo Estado necesario. Claro, ¿no? es que de hecho... y de pronto entonces aparece, después de que pasan tantas cosas, Fukuyama, hombre del gran poder y del, por cierto, del proyecto para el nuevo siglo estadounidense, el Project for the New American Century, como campeón entonces del renacimiento de un Estado fuerte, ¿no? Y eso no te llama la atención, sobre todo considerando que podría Donald Trump ser el nuevo presidente de los Estados Unidos y también esta posible disolución de la Unión Europea, este movimiento poderoso nacionalista del Estado ruso, se esté verificando en el mundo una nueva realidad, una nueva postura ante el Estado Nacional. Por supuesto. Que incluye o que incluiría precisamente la disolución de la Unión Europea y el auge y el renacimiento de los estados nacionales. No, eso está planteado pero abiertamente. En Rusia nunca ha habido debilitamiento del Estado, salvo toda la propaganda que pudo hacerse. Después de la disolución de la Unión Soviética. Sí, bueno, pero eso fue una cosa muy breve, mareo ahí, más que de la debilitamiento del Estado, lo que hubo fue un debilitamiento del gobierno. Bueno, del Estado soviético. El Estado soviético, pero muy... Y se tambaleó el Estado ruso, sobre todo con este señor Yeltsin, ¿no? Sí, pero fue breve, pues, ¿no? Claro. Porque rápidamente llegó Putin. El presidente Vladimir Putin mandó a parar todo eso, ¿no? Muy rápidamente. Y entonces rápidamente también el Estado ruso, el poder nacional ruso renació, no digamos de sus cenizas, porque nunca llegó a ser disuelto, reducido a cenizas, pero sí de ese debilitamiento momentáneo, de ese tambaleo, de ese mareo, pues, ¿no? ¿Por qué enfatizo el tema del debilitamiento del Estado ruso relativo? Porque contrasta con ese debilitamiento mucho más acentuado que hubo en Europa, donde no solamente se intentó debilitar la autoridad de los Estados nacionales, sino disolver la autoridad de los Estados nacionales en esta burocracia internacional. Es que incluso desde el año 2008, con la crisis financiera mundial, los grandes estados corporativos que se habían estado formando, las grandes corporaciones y el auge del estado corporativo en contraste, como en detrimento del Estado Nacional, también han sido flagelados estos estados corporativos. Claro. Entre otras razones por el fracaso extensible del neoliberalismo como doctrina económica. Así es. Bueno, pero en todo caso se nos afecta directamente a los países de América Latina y plantea el tema del Estado Nacional Bolivariano. Tremendo tema que prometemos tratar en futuras ediciones de Enigmas del Poder. Ahora no nos queda más tiempo que el de despedirnos, enviando el cariñoso saludo de siempre a los compañeros que han estado con nosotros en la jefatura del canal musical, a Randolph Borges, en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, a Isbemar Jiménez. 1.000.000 de gracias y hasta una próxima oportunidad.
Sí, porque el tema del Estado es una serie